Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar un tema que es dramático, que hemos venido tratando, que ya son varios años que se discute y en lugar de bajar, las cosas parecen seguir incrementándose y la violencia sigue creciendo. Y las historias que escuchamos son brutales, es la verdad de las cosas que sufren las mujeres. Hay hasta videos que se sacan, pero pues pareciera que no hacen nada, ¿no? No hace mucho vi un video en un noticiero de un hombre que estaba golpeando a una mujer y hay un tipo que la está grabando desde su departamento, pero no se atreve a bajar ni nada, le llama a la policía y nunca llega la policía. No sé si ustedes vieron ese video. Es una cosa terrible, ¿no? Y nunca quedó claro si la mató, porque la mujer estaba completamente tendida y sin... O sea, es una cosa espeluznante, ¿no? Bueno, vamos a platicar de eso. Le pusimos como título de la equidad a la violencia de género, porque sin duda ha sido todo un tema, el tema de la equidad, etcétera. Pero lo cierto es que, pues por lo menos hasta el día de hoy, en lo que hemos avanzado es en la violencia, la inequidad, ¿no? Y el abuso hacia las mujeres. Y hoy tenemos dos analistas de lujo. Ustedes pueden ver ahí en la cintilla de quién se trata y vamos a platicar sobre esto. Empecemos con un tema que mucha gente sabe. No sé si todos saben bien el trabajo que ha hecho María Salguero, que es un mapa. Todo el mundo la identifica, el mapa de María, etcétera, etcétera. Pero esto tiene toda una historia. Esto tiene incluso, es todo un proceso y toda una información que vino a negar toda una serie de versiones oficiales sobre el tema de la violencia sobre las mujeres. María, ¿por qué no nos cuentas sobre esto de tu mapa y todas estas historias que están detrás, digamos, ¿no? ¿Cómo lo mediste, cómo hiciste, cómo demostraste, quiénes te negaron, etcétera? Pues más que nada lo hice para visibilizar el problema, porque el Estado de México, todos se enfocaban en los feminicidios del Estado de México, se habían olvidado los feminicidios de Ciudad Juárez. Yo les decía, hay feminicidios en la Ciudad de México, pero no me los creían, porque todos iban con los del Estado de México. Pero cuando hago el mapa se dan cuenta que es un problema a nivel nacional, que no era un tema exclusivo del Estado de México, que en Juárez seguían ocurriendo, que teníamos en la Ciudad de México, que había en Puebla, en todo el país. Pero también es un proyecto de datos, a pesar de ser un trabajo numérico, también cada víctima tiene su nombre. Sí, claro. Y cada punto en ese mapa tiene un nombre y una historia. Y bueno, pero ¿te costó trabajo que lo aceptaran? ¿Qué viste tú en cuando tú hiciste público, luego la gente se quedó así? Me refiero a los tomadores de decisiones. Pues creo que hasta les sorprendió mucho a unas diputadas de Morena, a gente de los estados, les ha gustado y se les ha hecho interesante, porque también es el contexto de violencia que explica esas cifras de feminicidio. Claro, ya me platicarás una cosa que has descubierto sobre esto. Pero vayamos al tema de la violencia, de la atención hoy contra la violencia, de las políticas que se están siguiendo, de las denuncias, de por qué las denuncias no se levantan, etcétera. Blanca, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo estamos viendo, la policía no llega a esto que mencioné, de un caso, ¿no? Que los noticieros lo pasaron, varios noticieros? Hoy estamos oyendo de que al final de cuentas no se levantan muchas veces actas o no se les atiende, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, es que la violencia contra las mujeres proviene de la inequidad que existe entre los géneros, ¿no? Donde el hombre siente que la mujer es parte de su propiedad. Entonces, y que eso le da derecho a agredirla, a violentarla con el lenguaje, a que haya esta falta de oportunidades para estudiar. En las familias, por ejemplo, se da preferencia a que sea el varón que estudie y no la mujer, y entonces eso pues la limita en encontrar oportunidades laborales, y si no tienen un trabajo y después tienen solamente la salida de tener una pareja, el varón tiene ese poder económico sobre la mujer
que es el que también genera ese tipo de violencia. Pero ¿hay algún tipo de violencia? Yo eso lo he escuchado y de alguna manera me ha tocado conocer casos en donde el fenómeno se da al revés y las mujeres no dejan al macho, digámoslo así. Mujeres preparadas, con trabajo, donde el marido es en realidad el que no tiene éxito. Y eso parece generar un tipo de violencia, y de violencia muy fuerte del hombre contra la mujer por frustración, por toda una serie de cosas. Y lo peor es que en algunos casos, mujeres profesionales, con toda una serie de atributos y éxitos, por alguna razón no dejan al macho que los golpea, ¿no? Pero es que eso ya es cuando se está inmerso en un ciclo de violencia. Entonces, el ciclo de violencia es que se da que el hombre en una situación como la que estás expresando, de pareja, agrede físicamente a la mujer, luego viene el arrepentimiento, que se llama la luna de miel, la conciliación, que es cuando se pide perdón por parte del hombre hacia la mujer, y después viene otra vez la violencia, ¿no? Otra vez los golpes y demás. Son muchas las características que hacen que el hombre tenga esta violencia a la mujer, que son de educación, de cultura, lo que llamamos machismo, ¿sí? Por eso es que el hombre siente que la mujer es un objeto. Entonces, en base a ese objeto es esa pertenencia, es mío, ¿no? Como los recientes casos de mujeres que han sido violentadas al ser agredidas con ácido. O sea, hay una frase de un agresor que dice: ahora eres un monstruo, ahora ya nadie te va a querer, ahora eres solo mía, ¿sí? Porque eres de mi propiedad. Entonces, mientras no haya una equidad entre los géneros donde nos veamos iguales como seres humanos, pero esa prevalencia es la que va a subsistir, y viene desde todo, o sea, es cultural, viene desde la educación, viene desde lo más básico del hombre vestirlo de azul y la niña de mujer, pero eso es lo básico, pero eso lo respiramos, lo vivimos. Si ves la publicidad, ves los anuncios de detergentes para ropa y demás de mujer. Esto yo creo que está muy documentado y me parece que tienes toda la razón. Muy discutido eso y muy documentado. Pero, por ejemplo, yo me refería a cosas ya más concretas, aterrizadas. Claro. Como, por ejemplo, el problema de que no se les atiende bien en los ministerios públicos, de que muchas veces no se hace justicia, ¿no? Vimos un caso que fue sonadísimo, de una mujer, su esposo exitoso, trabajó en varias empresas importantes, fue CEO, etcétera, etcétera. Sí, de Abril, ¿no? Y el juez, ¿no? Declara violencia intrafamiliar y no lo castiga, o no le aplica la norma que debería aplicarle, ¿no? Y la acaban matando. Precisamente porque es esa, no se investiga ni se procura justicia, ni se hace justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género es ver desde estas diferencias culturales que existen y que hacen a ver a la mujer en un plano inferior. Entonces, por eso es que cuando la mujer llega a una autoridad a denunciar: oiga, mi pareja me golpeó o esto, ay señora, váyase a su casa y ya se contentará y después regresa, ¿sí? Esa es una de las cosas que pasa. O le dicen qué le hizo a su marido o qué no le hizo. O sí, sea, todavía tienen Bueno, pero y la otra es las cargas de... No hay espacios de apoyo, de abogadas y de gente, y abogados debería de haber. Quiero creer que también hay abogados que defienden a las mujeres, que van y denuncian estas cosas a los jueces y a los ministerios públicos que hacen estas cosas. El problema es de que todo se remite otra vez a los ministerios públicos y a los jueces. Ya van 3 casos aquí en Ciudad de México en meses recientes que dejan ir al agresor. Lo tiene el MP y los deja ir.
Y nos hemos enterado porque los casos han salido a medios. Asesinaron a una mujer de la tercera edad el 5 de enero o el 4 de enero. El agresor tenía la sangre de la víctima, pero no tenía los reactivos para tomarle el ADN. Y lo dejaron ir. El caso de esta Araceli, la hermana del exjugador del América, también el ser figura pública no le garantiza que tenga acceso a la justicia, le ha negado el acceso al expediente y teniendo a los feminicidas los dejó ir al Ministerio Público. Y a la sobrina de este diputado de Hidalgo, que fue asesinada en Álvaro Obregón el mes pasado, también fue otro caso similar, tenían al agresor y lo dejó ir al Ministerio Público. Y no hay sanción, no hay políticas para promover esa sanción, para que se hagan reformas en ese sentido. Es que hay otra situación, o sea, la situación de las autoridades que se reduce, como dice María, a jueces, a ministerios públicos que tienen excesivas cargas de trabajo. Entonces, o sea, en base a eso también está la justificación, ¿no? De no levantar la denuncia por esta excesiva carga de trabajo. Y es que si hacemos la contabilidad de cuántos ministerios públicos hay en la República Mexicana y cuántos delitos hay, por ejemplo, en general, no nada más de mujeres. Tenemos 33.9 millones de delitos y tenemos nada más 7.752 MPs, ¿sí? Entonces, o sea, si hacemos la cuenta, le toca a cada MP al día ver 16 casos. Entonces hay una deficiencia de capital humano, de ministerios públicos. Igual sucede con los jueces, porque los jueces, o sea, les tocan hasta el doble de casos, que pueden ser hasta 23 al día, ¿sí? Entonces, o sea, humanamente es imposible esa carga de trabajo. Entonces, o sea, tenemos allí una política pública muy importante que es incrementar el capital humano en delitos para investigación, pero no nada más eso, sino también invertir más dinero en lo que es los peritajes, porque por el ejemplo que puso María, ¿no? O sea, no había para hacer el ADN. Hay otro caso de un feminicidio donde por del de Fátima, ajá, que no hubo también tiras reactivas para no hubo tiras reactivas para tomarle el ADN, y si ves en Google, o sea, esas tiras reactivas cuestan creo que 500 pesos, pero los peritos no la tenían, entonces por eso no pudieron hacer el dictamen pericial, pero eso es porque no tenían la herramienta, o sea, no es culpa de los peritos, sino los peritos les tienen que dar las herramientas para hacer su labor. Tenemos que hacer un corte y ahorita volvemos. Volvemos. A ver, esto me parece muy dramático, ¿no? Sin duda. Y es un problema quizá que afecta, que genera la impunidad que hay en México, ¿no? La violencia parece verse retroalimentada por la impunidad. Pero, por ejemplo, no habría o no podría haber estrategias específicas, no pedir que todos los ministerios y que se aumente, que esto también, dado el presupuesto que tiene este país, dado sus problemas económicos, se va a tardar años. No hay la posibilidad de que para el caso de las mujeres, que es un momento crítico, se tenga toda una atención especial, incluidos los reactivos, incluidos este tipo de cosas, que haya, por ejemplo, de parte de los movimientos, de parte de diputadas, que digan, es que no puede ser que no existan estos elementos para poder resolver este asunto. Pues, hay que sancionar o hay que a las personas que son responsables de conseguirlos o no conseguirlos, o de asignar el presupuesto correspondiente, no sé. Pues en Sonora, cuando agarran al agresor, en menos de 10 días ya le dictan la sentencia, negocian el juicio abreviado. Bueno, eso es otra cosa que yo quería platicar con ustedes, o sea, pero eso es también otro tema que a mí me parece que deberían adelantarse, yo creo,
o sea, o bueno, no adelantarse porque ya está en todas partes, los famosos juicios orales y todas esas cosas. Y quizá la audiencia no sabe muy bien, la base de este sistema acusatorio es una instancia previa en la que se resuelven, ¿no? Con medios alternos de... Con medios alternos de negociación. Ahí, por ejemplo, yo no sé si hay gente con perspectiva de género. Yo no sé si no es una oportunidad para que allí haya gente que esté calificada, ¿no? Y que se demande de parte de los movimientos feministas que debe haber gente calificada para el caso de violencia contra una mujer y que esté ahí presente gente capacitada por eso. Hoy, a través de las universidades, a través de muchas instancias, se pueden generar programas de formación y capacitación y también presionar para que esto ocurra. Digo, no sé qué piensan. Sí se han presionado por medio de las alertas, pero pareciera que no funcionan. O sea, tampoco funciona. No, pero ahora regreso al caso de Sonora. Las sentencias están saliendo por feminicidio en Sonora, a pesar de irse por abreviado, y no son tan bajitas, son de arriba de 30 años, sentencias por más de 30 años. Sí hay una negociación, pero también a las familias les evitan un juicio tortuoso. Y luego lo que más se le hace tortuoso a una familia es de que si están en un juicio, están con el Jesús en la boca de que no se les vaya a caer por cualquier cosita el juicio y el agresor salga libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que lo que está haciendo Sonora, pues sí, bueno, las activistas allá como que no están muy contentas, pero pues yo les digo, ya me gustaría que en la Ciudad de México ocurriera algo así. O sea, no es posible que tengan a los feminicidas y los dejan ir, ¿no? ¿Y cuál es el descontento de las feministas de Sonora? Pues dicen que tiene sus deficiencias, ¿no? Es que yo creo que todas las instituciones tienen sus deficiencias institucionales y las deben de medir muy bien, pero creo que Sonora pues va mejorando poco a poco, pero acá Estado de México y Ciudad de México yo los veo muy mal. Es que lo que falta es, o sea, todo esto no es nada nuevo, ¿no? En el sentido de que se dice, se necesita capacitación. Pero se necesita no nada más capacitación, sino programas en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, la alerta de género, finalmente, cuando se da porque se dice, ¿qué es la alerta de género? ¿No? O sea, ¿cómo sé que hay alerta de género? Nada más porque Gobernación y la institución que lleva a cabo me lo dice, que hay una alerta, ya se prendió. ¿Cómo sé que hay una alerta de género o qué es una alerta de género? Porque si ahorita oímos un sonido... ¿Pero quién hace esa pregunta? ¿Las autoridades? No, o sea, la gente en general. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, o sea, y la alerta de género, o sea, son recursos que finalmente da la Federación a los estados donde se prende esa alerta de género para que creen programas mediante grupos interinstitucionales para crear políticas que lleven a cabo el abatir la violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo llevan a capacitación y no hay programas en específico, o si los hay, no están funcionando. Entonces deben de replantearse. ¿Pero qué sería programas en específico? Si programas en específico para prevenir la violencia. Ah, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, a pesar de que yo no entiendo que eso es o esto, digamos, yo creo que tienen que ser las dos cosas. Claro. Porque por un lado tenemos un problema que ustedes están mencionando, en el que la violencia ya se dio, ¿no? A la mujer ya la mataron, ¿no? Y los dejan libres. ¿Sí? Entonces, eso me parece gravísimo. Y eso se debería atacar. Eso no va en lugar del otro, ¿no? De la prevención. O sea, yo estoy de acuerdo con que en todo, la idea de la prevención es fundamental en todos los aspectos de la vida. Pero hoy que estamos viviendo una crisis... Pero es prevención y abatir. Entonces, o sea... Prevención, garantizar el acceso a la justicia y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. ¿Pero qué sería esto? A ver. O sea, que los casos lleguen a una sentencia. Esa es la idea de la prevención. De la alerta. De la alerta, por eso, pero estoy diciendo... No, de garantizar el acceso a la justicia, pero sería garantizar el acceso a la justicia, pero también partir desde la prevención para que no lleguen a un feminicidio. Estoy de acuerdo, pero digamos, hablando del tema de la prevención, estamos teniendo un problema crítico, según estoy entendiendo. Sí, tenemos un problema crítico en todos los segmentos, o sea, que quede claro, no estoy privilegiando ni ponderando nada, pero entramos a esta discusión tenemos la prevención, en la que no la investigación y luego la sanción.
estamos Entonces, hablando de tenemos una serie de esos casos que tres. ustedes han mencionado en que esto ha quedado impune. Por eso estoy Ajá. preguntando, en este segmento, sin obviar los otros y todos estos demás, ¿qué se puede hacer en este momento? O sea, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando esta alerta? ¿Por qué no hay la capacitación o por qué la capacitación es suficiente? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pues yo veo los ministerios públicos en Estado de México, por ejemplo, a pesar de hay alerta, siguen cuando van los familiares a levantar una denuncia por desaparición, siguen con estos estereotipos de género. Ay, a lo mejor regresa, se fue con el novio, regresa después de 72 horas. Así eso es un horror. Cuando ¿Pero las eso no se ha cambiado ya la norma? No, sigue igual. O sea, sí se ha cambiado, pero los ministerios públicos siguen igual. Con la misma práctica, Ajá, en la ignorando. práctica. Si, no. si hubiera capacitación para esos ministerios públicos de sensibilizarlos en género, o sea, su visión sería diferente. Pero no nada más eso, sino también que los que están arriba de los ministerios públicos, o sea, arriba de un ministerio público hay un subdirector, un director, un subfiscal, un fiscal, un procurador, ¿no? Todos esos, o sea, es la cadenita de mando que revisa el trabajo uno del otro. Y entonces ahí es donde se fincan las responsabilidades. A ver, Ministerio Público, ¿por qué hiciste mal esto? ¿Por qué no lo hiciste? Y hay dos tipos de responsabilidades, las administrativas y las penales. Pero si las personas que tienen que supervisar a estos ministerios públicos tienen iguales o peor. desconocimiento, O son iguales o o peores no en la saben mentalidad. cómo revisar, entonces ocurre esta bola de nieve que va creciendo y que va determinando esta impunidad, ¿no? Que vemos que termina en casi 11 feminicidios diarios que ha detectado María en sus Bueno, pasando a otro tema, mapas. ese es un tema crítico que me parece, ustedes saben, ¿no? Pero creo que es un tema crítico que debería de ver la forma de atenderse, ¿no? Yo nada más hago preguntas que me vienen aquí a la mente, pero yo creo que ahora hay otro tema, y es que hay causales que son más importantes que otras en el feminicidio, ¿no? Pues de hecho el Código Penal maneja 7 causales, Ah. pero yo por eso cuando me dicen, no, es que las cifras del secretariado, y les digo, es que, ¿sabes qué? Tenemos Baja California y Querétaro que tienen feminicidios y no los reportan todos al secretariado. Baja California Sur siempre ha reportado 0. Querétaro estuvo reportando 0 hasta el año hasta fines de 2017, apenas reportó 1 por ahí, y en 2018 uno que otro. Y apenas en 2019 medio quiere empezar a reportar, pero no los reportan todos, casi todos los mandan a homicidio culposo. Por ejemplo, voy a poner el caso de Veracruz. Veracruz, por las peleas entre Winkler, el exfiscal, y Cuitláhuac García, sí. El fiscal dijo, todas las averiguaciones previas te las voy a abrir por feminicidio. Se va el fiscal, hay una fiscal a modo, y ya de un plumazo borra los feminicidios y los manda a homicidios. ¿Dolos? O sea, así de fácil. Y hay otros que los mandan a homicidios culposos. Homicidios culposos. Ajá, fue accidente. Sí. Me enojé horriblemente, pero fue sin querer y la maté. La Ciudad de México, la administración pasada lo hizo varias veces. O sea, sí, literalmente mató a su mujer o mató a su novia, entonces cosas. No, lo mandan a homicidio culposo por otras causas, lo manejan como muerte accidental. Pues el caso de Lesbi, así se abrió la carpeta de investigación inicial. Eso es un error. ¿Cómo era posible que se hubiera suicidado con el cable de un teléfono? ¿No? Pues no. Por eso es que las mujeres han salido a la calle para visibilizar estos problemas. O sea, y por eso es que surgió El violador en tu camino. Porque, o sea, y si ves el performance, o sea, dice, ¿quién tiene la culpa? O sea, y señala a todos. Porque lo primero es visibilizar esta violencia. O sea, porque, o sea, si el que no se quiera informar cuántos feminicidios hay y que María encuentre esta disparidad en que, oye, aquí hay tantos feminicidios y me estás reportando 0, o sea, es porque o sea, estás queriendo tapar el problema. Yo en eso estoy de acuerdo, pero no sé si en esa lógica de uno o lo otro, vuelvo a insistir. O sea, el que haya manifestaciones en contra de los feminicidios me parece esencial,
yo diría, más que válido, o sea, ¿no? O sea, vivimos en Es una por la crisis. impunidad. En una crisis, estoy de acuerdo con todo eso. Pero también creo, y estoy de acuerdo con que hay que hacer, por un lado, el trabajo político. Es definitivo. Pero yo también creo, y ahí es donde viene mi discrepancia, y por eso estoy insistiendo en estas cosas, donde viene mi discrepancia, yo creo que en paralelo, incluso estos movimientos, deberían llegar con cartas concretas de propuestas con respecto a lo que ustedes están diciendo, Pues, y deberían empezar a pelear e impulsar. A ver, estos 3 puntos queremos, para empezar, y queremos realmente que estos 3 puntos se puedan poner en práctica, a combatir, ¿no? Claudia abrió diálogo después de los cristalazos y todo eso, pues decían que romper vidrios y pintar no servía, pues sí sirvió. Aceptó sentarse, no sé si quería o no, pero a fin de cuentas sí. Estoy de Pues acuerdo yo le- con la presión política, eso está muy válido, siempre Y- pasan los y movimientos. yo sí ¿sabes? le dije claramente que lo que se necesitan son unidades de análisis del contexto, porque si no se tiene un buen diagnóstico del problema, nunca lo van a poder combatir. Pero también otra cosa importante de las unidades de análisis del contexto es que puede medir estas deficiencias institucionales, o sea, la carga de trabajo que tienen los ministerios públicos y por qué están fallando, y cuáles son las fallas que están presentando. Eso me parece muy importante. Y Me es parece muy muy im- bien. Yo desde la academia, porque, o sea, yo soy académica, o sea, trato de visibilizar todo este tipo de problemas. Acabo de escribir este libro, que es del acoso #MeToo al feminicidio #NiUnaMás, y precisamente propongo políticas públicas en estos casos, tanto para el acoso como para el feminicidio, y doy mucha información. O sea, este libro no solamente es jurídico, sino también es criminológico, social, y también contiene políticas públicas de propuestas, porque, o sea, todos nos podemos quejar, está pasando esto, está como lo estabas diciendo, ¿no? Pero ¿qué hacer, no? Exactamente. Entonces, o sea, los políticos tendrán que hacer lo suyo, en el Senado, en los diputados, las diputadas tendrán que hacer lo suyo, las activistas, desde la academia hacemos también lo nuestro. Muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho y vamos a seguir discutiendo. Y yo quiero dejar muy claro, la presión política siempre es fundamental. Las movilizaciones siempre son fundamentales. Todos los logros que ha habido en el siglo XX, en el siglo XIX, XX y seguramente en el XXI, están precedidos de movimientos. Eso es absolutamente cierto, pero también creo que muchos de los fracasos de movimientos tienen que ver cuando no tienen una estrategia y buscan claramente objetivos concretos también que permiten consolidar esos logros. Bueno, ahí lo dejo y volveremos a discutir el tema. Bueno, solamente Muchísimas. quiero decirles que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han asesinado a 3.835 mujeres, entre 10 y 11 al día. Y comparativamente, ¿es más o es menos? Es más Es más. que el último año de Enrique Peña Nieto. Qué horror. Es un horror, pero tenemos que hacer algo todos. Estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa y no olviden todo esto que se está diciendo. Yo creo que es algo que debemos tomar muy en serio y nuestra indignación debe ser cada vez mayor. Esto no puede ser. Muchísimas gracias.